Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Triplano. El día de hoy nos encontramos en la caja de munición, este pequeño apartado dentro del Triplano Podcast en el que cada uno de los intervinientes del Triplano hacemos pues estas pequeñas aportaciones sobre cuestiones de muy diversa índole. El día de hoy soy Sergio Capellán, muchas veces colaboro con el Triplano como función de moderador, como coordinador de lo que vendría a ser las charlas con el resto de compañeros, pero el día de hoy vengo a hacer una pequeña mínima aportación sobre un tema que está de rabiosa actualidad. Concretamente, el día de hoy me encuentro aquí para hablar junto a todos vosotros del tema de las inteligencias artificiales, de una forma muy superficial, muy general, sin ahondar demasiado, pero a fin de cuentas, para construir un foro donde podamos, pues, por así decirlo, manifestar nuestras opiniones, nuestras consideraciones sobre este tema que ya, como os comentaba, es algo que es candente, que está en el día a día y que a fin de cuentas se pone un poco en jaque la figura del ser humano para con la sociedad, un poco el funcionamiento del mismo y en qué posición nos quedamos nosotros como ya no solamente individuos, sino también, por así decirlo, objetos de utilidad. Pero antes de nada, antes de entrar en ello, me gustaría daros las gracias a todas esas personas que estáis ahí cada semana, cada día, escuchando y dedicando un poquito de vuestro tiempo para hacer estas pequeñas, por así decirlo, aportaciones a este pequeño podcast, bien en formato de comentarios, bien en formato de likes, bien compartiendo el contenido o bien siguiéndonos en cualquiera de nuestras redes sociales, que como bien sabéis, nos encontramos en Twitter y en Instagram como el Triplano Podcast, así como en iVoox, en Spotify, en Anchor y en YouTube. Por tanto, ya de cabeza nos metemos en este tema. Hacemos la introducción y nos ponemos a ello. Bueno, si bien es cierto que acabamos el 2022 y comenzamos el 2023 con un episodio dedicado exclusivamente al impacto de la inteligencia artificial en nuestro día a día, sí que me quedé con ganas, así como mi compañero Igor, de hablar un poco de inteligencia artificial de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? En uno contra uno, en un tú a tú, de una forma mucho más distendida y no tanto en un formato podcast de una hora largo y con mucho contenido. De esta forma, sí que quiero, en este sentido, invitaros a que cualquier aportación que queráis hacer la hagáis a través de los comentarios o bien nos las hagáis llegar a través de redes sociales y la comentamos entre todos. De este modo, quiero hablar un poco de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial, esas famosas siglas que encontramos ahora mismo por todo Internet y que está plagando todo el sector de noticias de los medios de comunicación mainstream e independientes, los medios de comunicación más tradicionales y aquellos que están más enfocados a lo tecnológico. Seguramente todos nosotros habremos oído hablar de alguna que otra inteligencia artificial, sobre todo por esos conflictos que está habiendo en el ámbito más creativo y también en el ámbito educativo con la utilización de ese tipo de software. Pero antes de entrar con ejemplos claros, me gustaría, pues en este caso, retrotraerme un poco, quizá mucho tiempo atrás, mucho antes de nuestra existencia en algunos casos, y me gustaría hablar de inteligencia artificial como tal, porque es algo que aunque, si bien es cierto, se ha empezado a tener conocimiento en los últimos años, concretamente desde 2017 en adelante, es algo que ya existía, que ya antes se consideraba. Es más, si nos retrotraemos hasta los primeros estudios de Alan Turing, ya empezamos a ver cómo se podía considerar o se planificaba, se planteaba la posibilidad de que las máquinas el día de mañana, que ya no es tanto el día de mañana, sino es el día de pasado mañana, es decir, dentro de poco, sean capaces de pensar por sí mismas, de elaborar razonamientos lógicos similares o, en este caso, que pudieran emular o trabajar de forma muy pareja a lo que vendría a ser el sistema cognitivo humano. Es un tema muy interesante, es un tema muy interesante, también es muy extenso, hay mucho escrito, mucha literatura escrita en este sentido, tanto literatura científica a través de los tan conocidos papers, essays y demás en el ámbito internacional, como también en el ámbito literario. Y es que, bueno, todos conocemos la figura de Isaac Asimov, que es el padre de las tres leyes de la robótica, eh, que plagó a través de sus obras de la Fundación todo este tipo de ideas que parecía algo sacado de la ciencia ficción, pero que quizá ya no esté tan lejos esa realidad de yo robot para con nuestros días.
No, quizá todavía se encuentra un poco alejada, pero ya no es algo irreal, ya no es algo impensable. Ya esa distopía que parecía tan alejada, ya estamos viendo cómo se está acercando poco a poco y quizás sea el momento de no ser catastrofistas, sino evaluar un poco la utilidad que le damos a esta inteligencia artificial. De este modo, me gustaría ya saltar muchos años adelante, concretamente ya hasta la actualidad, porque el concepto de inteligencia artificial muchas veces está asimilado como máquinas que son capaces de pensar por sí mismas. Pero para eso todavía nos queda mucho tiempo bueno, mucho tiempo, mejor dicho, muchos años y muchos avances por delante. El tema de que entendamos que un sistema automatizado pueda llegar a ser considerado inteligencia artificial implica el salto de varios límites. Un sistema automatizado no tiene por qué ser considerado inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, en cierto modo, es capaz de aprender de forma automática a través de una suerte de experimentos de ensayo y error. Lo que conocemos actualmente como Machine Learning y algunos de sus desarrollos, por así decirlo, algunas de sus ramas, todos conocemos o seguramente en algún momento habremos oído hablar de la lógica difusa, de aquellos sistemas también que hablan de aprendizaje automático supervisado o no supervisado y luego también ese modelo híbrido, en el cual en el caso del supervisado nosotros tenemos conocimiento de los datos que se introducen en este tipo de sistemas y por tanto podemos relacionar el input, la entrada de datos, con el output, es decir, el resultado que obtenemos de este tipo de sistemas. Cuestión distinta es aquella en la que hablamos de aprendizaje automático no supervisado, en el cual lo que opera es el algoritmo a nivel interno y no hay esa correlación. Y luego, por último, hablaríamos de ese aprendizaje híbrido, en el cual es el propio sistema, grosso modo, con todas las salvedades técnicas de por medio pasadas por encima, es el propio sistema el que es capaz, a través de ese tipo de sistemas de ensayo y error, asimilar o aprender de su entorno. Es decir, es constante y en ese sentido no es constante, sino consciente de su entorno. Aprende de forma automática. Y ahí es cuando se pone un poco en jaque la figura del ser humano. Y también, en este punto, ya vamos a salir un poco del plano abstracto para bajar un poco la realidad. Antes hablábamos de ejemplos prácticos, de algo que conocemos en nuestro día a día. Y es que precisamente junto a la palabra inteligencia artificial, en nuestro día a día habremos oído hablar de un par de sistemas conocidos como ChatGPT y en el caso más creativo, pues otros tipos de sistemas como por ejemplo puede ser Midjourney o Dalí. En este caso, ambos sistemas se enfocan mucho más en la generación de imágenes que ha puesto en jaque en algún punto a la comunidad a la comunidad de ilustradores y de artistas, porque se ha elevado ese debate acerca de si la personalidad robótica o en este caso este tipo de sistemas pueden ser autores como tal o si verdaderamente todavía se encuentra la creatividad humana detrás del funcionamiento de este tipo de software. Es un debate bastante interesante porque se pone en jaque ya no solamente la participación humana, sino también el concepto de creatividad. ¿Qué es creativo? ¿Qué no es creativo? ¿Qué es algo artístico y qué no es algo artístico? Esa labor, ese punto de originalidad, ese punto de humanismo, de posicionar al ser humano como el único capaz de ser creativo, es interesante y yo creo que va a dar que hablar el día de mañana. Pero en el caso de ChatGPT sí que estamos viendo cómo el impacto está siendo bastante más transversal a toda la sociedad. ChatGPT, para las personas que no estén leyendo ninguno de los medios de comunicación mainstream o independientes, porque está plagado todos estos medios sobre noticias de este tipo de sistemas, no deja de ser, mejor dicho, un motor de inteligencia artificial que se elaboró en un primer término como una suerte de chatbot para mantener conversaciones de manera fluida y en este caso plasmando o dando en este caso respuestas verdaderamente convincentes. El problema está cuando ChatGPT se ha extendido, ha sido capaz de emanar respuestas que ponían en jaque a distintos tipos de profesionales en distintas ramas y se está viendo cómo es una inteligencia artificial que es capaz de pasar algunos que otros exámenes o pruebas a nivel internacional. El ejemplo más claro es aquel en el que se puso a ChatGPT frente a exámenes de la Universidad de Minnesota, creo que si no me equivoco, en el grado en Derecho y obviamente pudo aprobar, pero claro, con ciertas peculiaridades. El problema no es tanto la utilidad que se le puede dar a este tipo de sistemas, a este tipo de inteligencias artificiales, sino las personas o la información que se vierte.
Hemos hablado de inteligencia artificial como algo unitario, pero el problema está en entender de dónde vienen las respuestas de la inteligencia artificial. Muchas veces el conocer quién es la persona o, en este caso, cómo se ha configurado la base de datos de la cual hace uso este tipo de inteligencias artificiales para dar una respuesta es clave para entender si verdaderamente el funcionamiento de esta inteligencia artificial se asemeja a los objetivos inicialmente previstos. Me explico en este sentido. La inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, hace uso de una serie de bases de datos. Tiene acceso a X número de bases de datos, además de distinta información de procedencia X. En este caso, el problema está en quién produce o quién facilita esos datos. El problema radica también en si la persona que provee de esos datos a este tipo de inteligencias es técnica en la materia o sabe identificar aquella información que verdaderamente es eficaz, es eficiente y es correcta. En este caso me gustaría remitirme a una expresión informática que es bastante conocida, que es garbage in, garbage out, y hace referencia a que si la introducción de datos que no son correctos o que pueden ser deficientes, discriminatorios o pueden estar sesgados en un tipo de sistema, la respuesta que va a emanar, es decir, la respuesta que emana de ese tipo de sistemas de inteligencia artificial, es básicamente basura, por así decirlo. Por tanto, entender que una inteligencia artificial ahora mismo no es capaz de desarrollar un pensamiento autónomo y ser capaz, por tanto, de perfilar, de pulir esta información, también es interesante y es importante, porque ni todas las respuestas que da ChatGPT son correctas hasta el último extremo, ni por tanto tenemos el conocimiento exacto de que la persona o las personas que se encargan de introducir esta información son duchas en la materia para ser capaces de identificar que la información que están introduciendo en este sistema, la información que se contiene en las bases de datos de las que hace uso este sistema, es correcta y no contiene sesgos. En este caso, no es sino un acierto hablar de que la información, los datos de los que hace uso este tipo de inteligencia artificial, son el maná con el cual ha de trabajar. Si los materiales, si la materia prima no es buena, obviamente vamos a encontrar defectos y esos defectos se van a ver reflejados en las respuestas. Es peligroso hacer uso de inteligencias artificiales que hacen uso de datos que no son correctos, que no son veraces, porque las respuestas muchas veces, las personas que están obteniendo esa respuesta no son capaces de identificar que se trata de algo incorrecto y por tanto ponemos un poco en jaque la capacidad de atribuir veracidad o entender como correcto algo que verdaderamente no lo es por desconocimiento de la materia. Son varios los puntos a tener en cuenta en este aspecto y estos minutos no son sino generalidades con las que pretendo intentar rascar un poco de la superficie de este tema, porque son muchos los puntos a tener en cuenta. Hablando de inteligencia artificial, nosotros las personas que hablamos en general, nos saltamos apartados técnicos, apartados o matices que las personas formadas en ámbitos mucho más técnicos, tecnológicos, informáticos, que conocen el funcionamiento o pueden llegar a conocer e identificar el funcionamiento interno de este tipo de algoritmos, ser capaces de establecer medidas para elaborar una auditoría de este tipo de sistemas para verificar que funcionan correctamente y además también que la información de la que disponen es correcta. Todas estas medidas son algo a tener en cuenta. Desde la perspectiva del jurista, que como es la mía, ahora mismo nos encontramos a las puertas de que la Unión Europea termine, o bueno, mejor dicho, nos encontramos también a las puertas de que se apruebe, en último término, lo que se conoce como la propuesta de ley de inteligencia artificial, que prevé dar un poco ese giro de tuerca adicional en la utilización de inteligencias artificiales en función del nivel de riesgo que pueda suponer para los usuarios, entendidos como aquellas, por ejemplo, administraciones o empresas que utilizan la inteligencia artificial como un elemento más dentro de sus servicios y también como las personas con las que van a intervenir este tipo de inteligencias artificiales, los que vendrían a ser no usuarios, sino las personas que se van a relacionar con este tipo de sistemas. Son mil y uno los apuntes que se tienen que tener en cuenta, son mil y uno las consideraciones que se pueden hacer, pero en estos breves minutos no quiero extenderme más. Quiero también elevar la pregunta, ¿se considera o consideran que en este sentido la inteligencia artificial va a solapar las funciones del ser humano, nos va a sustituir en profesiones de todo tipo? Si bien es cierto que ahora mismo se está poniendo en jaque un poco la labor del profesional de la abogacía, ¿es cierto o consideráis que es cierto
que se pueda llegar a dar el caso en el que la creatividad humana quede relegada a un segundo plano frente a la eficacia y a la eficiencia del trabajo de este tipo de sistemas. Son muchos los puntos, como comentábamos, y son muchas las aristas a pulir. Por todo lo demás, me reitero, muchas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo en escucharnos, en ayudarnos, en motivarnos y sobre todo en mejorar con nosotros. Muchas gracias, me despido. Sergio Capellán os manda un abrazo muy grande de parte suya y de parte del resto del equipo del Triplano. Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.